Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre el sistema inmune del embarazo, presentado por Adriana Galvez, Jesús Franco, Sebastián Ferro, Juan Camilo Hernández y Bernardo Zafra. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Libre de Cali y vamos a ampliar el conocimiento general sobre el sistema inmune del embarazo. Bueno, y ahora sí, comencemos esto. Primero tenemos que hablar de qué es el sistema inmune del embarazo. Es como tal el mantenimiento de la tolerancia del binomio materno-fetal, que incluyen los eventos fisiológicos y patológicos que se relacionan con la viabilidad del producto en la concepción, ya que puede existir una disparidad genética entre las células del embrión y de las células de la madre, que supongan un riesgo de la respuesta inmunitaria que conllevaría a la conclusión no satisfactoria del embarazo. Membranas placentarias y extraplacentarias. La placenta y las membranas fetales están directamente expuestas al tejido y la sangre materna, por lo cual estas células tienen la habilidad de distinguir entre el tejido materno y fetal y no generar una autoinmunidad o lisis del tejido embrionario. Va a haber una generación de trofolastos fetales, los cuales van a tener diferentes caminos. En este caso se van a generar 3. El primer grupo va a permanecer inactivo en las vellosidades para futuras necesidades. El segundo se proliferará y migrará a la decidua formando el corion, invadiendo también las arterias maternas. Y finalmente, el tercer grupo dará origen a la capa de células del sincitiotropoblasto. 38. Entre los mecanismos que la placenta utiliza para defenderse de la respuesta inmune materna es alterar como tal la expresión del HLA. Existe como tal una regulación de la expresión del HLA inhibiendo la expresión del HLA-A y el HLA-B. Esto debido a que son las más antigénicas. En vez, expresa una amplia gama de subpoblaciones como lo es la HLA-G y la HLA-E, que son menos inmunogénicas y causan la liberación y el cambio de isotipo de diferentes células. El HLA-G causa una depresión de la respuesta inmune por medio de la interacción con los receptores inhibitorios de los leucocitarios, los LIR, y las natural killers uterinas. Esto lo hace por medio de la trogocitosis. Tenemos que hablar un poco de la trogocitosis. Este mecanismo es por el cual las natural killer linfocitos T y linfocitos B, al estar en la sinapsis inmunogénica con las APC, toman de la membrana de estas APC los antígenos expresados y lo expresan como tal en su membrana, por la que transfieren fragmentos de la membrana placentaria a su propia membrana en la sinapsis inmunológica. Otro mecanismo es por la activación de las vías FAS ligando para la destrucción de los linfocitos T activados que puedan generar una respuesta inmune. Otro son como tal la activación del factor coestimulador B7H1, la cual inhibe las propiedades linfocíticas expresadas únicamente por las células de sincitiotropoblasto, impidiendo la activación en circulación materna. Otro medio es que existe un predominio de linfocitos T reguladores en la decidua, lo cual inhibe la función citotóxica y activación de linfocitos T. A su vez produce inmunomoduladores solubles, entre los cuales se encuentra la progesterona, la prostaglandina D2 y interleuquinas antiinflamatorias como lo son la interleuquina 4 e interleuquina 10, de las cuales se hablará más adelante, pero hay que tener en cuenta que la interleuquina 10 a su vez estimula la producción de HLA-G que nos inhibirá como tal la respuesta inmune. A su vez libera algo muy importante que es la linfopoyetina tímica estromal, la cual estimula a células dendríticas deciduales para producir interleuquina 10 y quimoquinas, induciendo diferenciación a linfocitos TH2 que disminuyen la inflamación. Existen proteínas complementarias, las cuales son liberadas como tal de las células trofoblásticas, que estos producen unos niveles altos de estas proteínas, como lo son la CD46, la proteína DAF y la CD59. Estas cumplen un papel importante ya que protegen los tejidos extraembrionarios y limitan la expresión y la destrucción de células mediante el complemento, inhibiendo por los niveles altos de CD46 y la proteína DAF. Bueno, ahora hablemos sobre la adaptación inmune local en la interfaz materno-fetal, que son los cambios para el cual el sistema inmune acepte y mantenga el feto y la placenta con el fin de promover un embarazo satisfactorio. En esto se ven implicadas algunas células, como lo son los macrófagos deciduales de fenotipo 1 y 2, las natural killer deciduales, células linfoides del grupo ICL2 e ICL3,
células dendríticas deciduales, células T gamma delta y linfocitos T doblemente negativos, CD4 y CD8. También tenemos los linfocitos T reguladores TREX, los linfocitos T helper tipo 17, TH17, las células B reguladoras productoras de interleuquina 10, los CD19, CD5 y CD1D, los mastocitos y agentes inmunomoduladores solubles como lo son la progesterona, las prostaglandinas y las citoquinas. Ahora hablemos un poco cada uno de ellos. Bueno, primero hablemos de los macrófagos deciduales, los cuales se encuentran en el periodo de preimplantación, placentación y durante el parto. En el periodo de preimplantación se encuentra el fenotipo M1, que es principalmente inflamatorio. En el periodo placentación se encuentra el fenotipo M1 y M2, mayor M2, y entonces tenemos una reacción inflamatoria más una reacción antiinflamatoria. Durante el parto tenemos los M1 y las células de Hofbauer, M2, las cuales tienen un potente efecto inflamatorio, lo cual nos ayuda ante respuesta de desencadenantes infecciosos, previniendo así futuras infecciones. Las natural killer deciduales se caracterizan por ser únicas durante el embarazo y su acción es atracción e invasión del trofoblasto, angiogénesis decidual y placentaria, vascugénesis fetal y modificaciones vasculares en el útero. Cuando hay alteraciones en el número o en la activación de los natural killer deciduales, se evidencian complicaciones del embarazo, como la infertilidad inmunológica, aborto espontáneo recurrente y la preeclampsia. Las células linfoides ILC del grupo 2 y 3 se evidencian acá. Entonces, en la ICL3 se encuentra en mayor parte el embarazo temprano. Interacciona con las células estromales, regulan el reclutamiento y las funciones de otras células inmunitarias maternas, contribuyen a la remodelación vascular. La ICL3, conjunto a la ICL2, se encuentran en el embarazo a término, se encuentran en la decidua y sus niveles aumentan en un parto prematuro. Las células dendríticas deciduales DDCS son necesarias para la implantación satisfactoria y para la remodelación de la vascularización materna. Además, promueven la tolerancia al sistema inmune durante el embarazo, evitando así la exposición de las células T periféricas a los antígenos fetales. El reclutamiento de células dendríticas más la presencia de los macrófagos basales se asocian a la preeclampsia. Las células T gamma delta, que son inmunosupresoras, los linfocitos T doblemente negativos, CD4 y CD8, protegen la interfaz materno-fetal de respuestas inmunes agresivas. Un aumento de estas células se ve involucrada con pérdidas espontáneas. Los linfocitos T reguladores o TREX son importantes en la tolerancia materna, son específicos del parto y persisten después de él. Se reacumulan más rápido en embarazos posteriores, siendo así células de respuesta de memoria, y aumentan en número frente a un antígeno fetal. Los linfocitos T helper tipo 17, TH17, son inflamatorios, desempeñando un papel en la protección de la unión materno-fetal de los microbios y los TREX lo regulan. Una alteración en la proporción de los números de TH17 y los TREX se asocian a complicaciones como abortos espontáneos, preeclampsia y nacimientos pretérmino, es decir, prematuros. Las células B reguladores productores de interleuquina 10, como son las CD19, CD5, CD1D, se expanden periféricamente. Una disminución o ausencia de estas se observan en mujeres propensas al aborto y al rechazo del feto. Esto se puede evitar mediante la trasplantación de células B reguladoras productoras de interleuquina 10. Los mastocitos contribuyen a una satisfactoria placentación, promueven un estado antiinflamatorio y contribuyen a la remodelación tisular, angiogénesis y la transformación arterial. Por último, tenemos los agentes inmunomoduladores solubles. Primero hablaremos de la progesterona, que es la hormona dominante del embarazo. Es producida primero por el cuerpo lúteo, pero después pasa a ser producida por la placenta, la cual es responsable de la mayor cantidad de la progesterona. Altas concentraciones suprime la respuesta inmune materna, altera el balance entre linfocitos T helper clase 1 y clase 2 e inhibe la producción de TNF-alfa. Las prostaglandinas es producida por los macrófagos residentes y las células de la decidua.
los linfocitos proliferan mal en presencia de este compuesto. Y por último tenemos las citoquinas. Hay que recordar que el embarazo es una condición antiinflamatoria TH2 y un cambio hacia la citoquina TH1 conduciría a una complicación en el embarazo y o abortos. La concentración elevada de la interleuquina 6 en la región cérvico-vaginal y en el líquido amniótico se asocia con nacimientos prematuros espontáneos, al igual que los niveles altos de interleuquina 1 beta proinflamatoria y de TNF-alfa en el líquido amniótico. Bueno, hablando de la respuesta inmune maternal, hay que acordarse que aquí no hay una inmunosupresión generalizada. Se observa que hay una mayor capacidad para producir citoquinas. Entonces, aquí vemos la interleuquina 12, que es una citocina proinflamatoria derivada de monocitos o macrófagos. Hay que acordarse que la interleuquina 12 activa células T colaboradoras de tipo TH1. Posterior, se puede evidenciar que hay una liberación de micropartículas desde la placenta para hacer una regulación maternal. Se van a generar anticuerpos frente a antígenos leucocitarios paternos y se puede observar que hay un linfocito B que va a actuar contra el HLA paterno y este debe ser suprimido parcialmente en el embarazo o si no, se puede generar un aborto. Para hablar primero de la inmunidad en el embarazo, tenemos que hablar primero de los mecanismos de defensa que tiene la placenta y las membranas extraplacentarias. La placenta, al igual que otras membranas fetales, están expuestas constantemente a la sangre materna, por lo cual crean una defensa contra esto. Esto lo hacen haciendo diferentes cambios de los tejidos fetales para inhibir la respuesta inmune materna. Como tal, las células más implicadas son las células trofoblásticas. Estas células son específicas para proteger el embrión de los componentes de la respuesta inmune materna. Estas son derivadas del tejido de la capa externa del trofectodermo del blastocito en maduración, que se va a convertir específicamente en la placenta. El precursor trofoblástico puede tomar tres vías. La primera es mantenerse en las vellosidades coriónicas como un reservorio. La segunda puede proliferar y migrar hacia la decidua, formando así la capa coriónica, o puede establecerse directamente como los in situ trofoblastos. Esto crea una defensa de los diferentes órganos del feto, sobre todo de la placenta y de los vasos sanguíneos de esta. Con respecto al sistema inmune fetal, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un sistema que va en desarrollo y que continúa incluso hasta después del parto. Por lo tanto, las interacciones materno-fetales solo se definen en ciertos momentos. Pero algo que es seguro es que el feto debe tener una tolerancia inmunológica frente a la madre. Algunas evidencias sugieren que el sistema inmune fetal es incapaz de mostrar una respuesta inmune antimaternal, por lo menos hasta mediados o finales del embarazo. Un ejemplo de esto es que los macrófagos placentarios no expresan antígenos de clase 2 de HLA, por lo menos hasta el segundo trimestre. Por lo tanto, son incapaces de actuar como células presentadoras de antígeno completamente efectivas hasta ese momento. Otros estudios demuestran que las células T fetales son altamente sensibles a la estimulación. Sin embargo, están sesgadas al desarrollo de células T reguladoras que son importantes en la tolerancia. Pero si estas células T fetales son capaces de generar una respuesta en contra de los antígenos maternos, normalmente desempeñan un papel en el parto prematuro. Respecto a las inmunoglobulinas, la que más destaca es la inmunoglobulina G, que se transfiere por vía transplacentaria de la madre al feto durante el tercer trimestre. En el útero, las concentraciones de inmunoglobulina sérica fetal permanecen muy bajas, por lo menos hasta la semana 20 de gestación. La mayoría de las inmunoglobulinas séricas del recién nacido se derivan de la transferencia de la inmunoglobulina G materna. Al nacer, estos niveles de IgG en suero neonatal son iguales o superiores a los niveles de IgG maternos debido a la combinación de inmunoglobulina producida por el mismo feto y adquirida pasivamente. Dicha IgG adquirida pasivamente incluye anticuerpos de vacunas como resultado de inmunizaciones maternas administradas antes o durante el embarazo. El nivel de IgG decae gradualmente a los 3 meses de edad a medida de que se metaboliza la IgG materna y luego aumenta progresivamente a medida que se establece la síntesis de IgG propia del bebé. A este periodo
en el que baja la IgG, entre aproximadamente los 3 y 6 meses de edad, lo denominamos hipogamaglobulinemia fisiológica y generalmente no se asocia con procesos patológicos. Con respecto a las demás inmunoglobulinas, la A, la M, la D y la E no cruzan la placenta en circunstancias normales, y de hecho la presencia elevada de niveles de IgM o IgA en la sangre del cordón umbilical siempre sugiere una infección intrauterina. En bebés normales la concentración de IgM aumenta rápidamente después del primer mes de nacimiento. Normalmente se dice que esto se debe a una respuesta a la estimulación antigénica masiva presente en el nuevo entorno. Sin embargo, dicha IgM puede no ser tan efectiva funcionalmente como los anticuerpos que se producirán más tarde. Específicamente, la IgM neonatal puede no proporcionar suficientes opsoninas termoestables contra organismos gram negativos. Y con respecto a la IgA, también aumenta gradualmente durante el primer año de vida, pero el lactante recibe anticuerpos de IgA secretores maternos que ofrecen protección contra las infecciones gastrointestinales y respiratorias. Estos anticuerpos IgA están presentes solo en el tracto gastrointestinal y en el tracto respiratorio superior y no se absorben en el sistema circulatorio del bebé. Ahora sí. Muchachos, esperamos que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima. Nos vemos en diciembre.